¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale una vida? ¿1 millón de euros? ¿2? ¿3? ¿Y si te dijera que hay algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar de vuelta? El tiempo perdido con quien amas. Esta es la historia de un hombre que lo descubrió de la peor manera posible. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like para ayudarme a traer más historias como esta. La lluvia repiqueteaba contra los ventanales panorámicos del piso 43 de la Corporación Serrano, convirtiendo el Paseo de la Castellana en un borrón de luces doradas y grises. Javier Serrano ajustó el nudo de su corbata Loewe mientras observaba el caos controlado de la metrópoli allá abajo. 32 años, pelo negro perfectamente peinado, trajes a medida que costaban más que un coche utilitario. Era la personificación del éxito madrileño. El interfono sonó. «Señor Serrano, la señorita Sofía está aquí», anunció la voz robotizada de la recepcionista. Javier cerró los ojos por un momento. Respiró hondo, llenando los pulmones con el aire acondicionado que olía a cuero italiano y ambición. Cuando los abrió de nuevo, su expresión se había transformado en la máscara impenetrable que usaba en las reuniones del consejo. «Que pase». La puerta de caoba se abrió silenciosamente. Sofía García entró con pasos vacilantes, sus zapatos de tacón medio hundiéndose en la alfombra persa que cubría el suelo de mármol. 26 años, pelo castaño recogido en un moño profesional, blusa blanca y falda lápiz negra. Durante 3 años había sido su secretaria. Durante 2 había sido su secreto. Sostenía el bolso contra su cuerpo como un escudo. «Siéntate, Sofía», dijo Javier, señalando una de las butacas de cuero frente a su escritorio. No pudo mirarla directamente a los ojos, esos ojos castaños que solían brillar cuando lo veían. Sofía se sentó en el borde de la butaca, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Javier notó que temblaban ligeramente. «Pediste verme», empezó ella con la voz más firme de lo que él esperaba. Javier abrió el cajón superior del escritorio. El cheque ya estaba extendido, doblado por la mitad dentro de un sobre color crema. Lo colocó sobre la mesa, empujándolo lentamente hacia ella. «1 millón de euros», dijo él, cada palabra saliendo como una piedra de su boca. «Ingresado en cualquier cuenta que indiques. Discretamente». Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacar. Sus labios se separaron, pero no emergió ningún sonido. Javier vio el momento exacto en que ella comprendió. «Para resolver la situación», continuó odiando su propia voz, su propio vocabulario corporativo que transformaba una vida en «la situación». «Ya he hablado con una clínica privada, discreta, la mejor de Madrid, todo arreglado». «Resolver», repitió Sofía, la palabra saliendo como un susurro cortante. «La situación». Javier se levantó, incapaz de permanecer sentado. Caminó hasta la ventana, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Allá abajo la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas de quienes la habitaban. «Mi padre está presionando para que me case con Isabel Romero. Ya sabes cómo es. Los Romero tienen el mayor imperio textil de Cataluña. Es una fusión estratégica. Las familias ya lo han arreglado todo», completó Sofía, y había algo nuevo en su voz ahora, algo que Javier no podía identificar. «¿Y yo? ¿El bebé? ¿Somos solo un problema que hay que resolver?» Javier se dio la vuelta. Finalmente la encaró. Sus ojos estaban húmedos, pero ninguna lágrima había caído todavía. Estaba más guapa que nunca, pensó él, e inmediatamente se odió por pensar eso ahora. «Sofía, eres joven, tienes toda la vida por delante. Con este dinero puedes empezar de nuevo, hacer lo que quieras, viajar, estudiar, abrir un negocio, sin tu hijo. Todavía no es un hijo, son solo unas pocas semanas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se levantó lentamente, sus movimientos controlados, casi mecánicos. Caminó hasta la mesa y cogió el sobre. Por un momento, Javier sintió un alivio terrible inundando su pecho. Pero entonces, ella abrió el sobre, sacó el cheque y lo observó. 1 millón de euros. Su firma en la línea inferior. «¿Sabes lo que esto significa para ti, Javier?», preguntó ella, y su voz estaba extrañamente calmada ahora. «Para ti, ¿esto es cuánto? ¿3 meses de beneficios? ¿6? ¿El precio de un coche? Sofía, para mí es la vida entera. Es no tener que volver a preocuparme por el dinero nunca más.
es seguridad, es libertad. Dobló el cheque por la mitad. ¿Y sabes qué más es? Javier no respondió. Es la prueba de que nunca signifiqué nada para ti más allá de una conveniencia. Una secretaria eficiente de día, una amante discreta de noche. Y ahora, un problema que puede resolverse con dinero. Rasgó el cheque por la mitad. El sonido fue fuerte en el silencio de la oficina. Javier dio un paso adelante, pero se detuvo cuando ella lo rasgó de nuevo. Y otra vez. Trozos de papel cayeron sobre la alfombra persa como confeti macabro. «Voy a tener este bebé», dijo Sofía cada palabra cristalina. «Voy a criarlo sola, y cuando él o ella crezca y me pregunte por su padre, le contaré la verdad, que tuviste la oportunidad de ser un hombre, pero elegiste ser un cobarde. Espera». Javier extendió la mano, pero ella ya estaba en la puerta. Sofía se detuvo con la mano en el pomo. Se giró parcialmente, su perfil iluminado por la luz fría de la ciudad de fuera. Un día, Javier Serrano, te despertarás y te darás cuenta de que el dinero no compra las únicas cosas que realmente importan. Y cuando llegue ese día, y abrió la puerta, espero que recuerdes este momento, y que te duela tanto como me está doliendo a mí ahora. La puerta se cerró suavemente. Javier se quedó parado, los trozos del cheque a sus pies, escuchando sus tacones alejarse por el pasillo de mármol. Cuando el ascensor sonó, anunciando su partida, finalmente se movió. Caminó hasta la ventana y presionó la frente contra el cristal frío. Allá abajo, minutos después, vio una pequeña figura emerger del edificio, la lluvia empapando inmediatamente sus hombros. Sofía no abrió el paraguas que llevaba. Simplemente comenzó a caminar, desapareciendo en la multitud de la Castellana. Javier aún no lo sabía, pero esa sería la imagen que lo atormentaría durante los próximos años de su vida. Sofía, sola bajo la lluvia, llevándose a su hijo lejos, mientras él se quedaba en su torre de cristal y dinero, más solo de lo que nunca había estado. 3 semanas después, el escritorio de Sofía en la Corporación Serrano estaba vacío. Javier pasaba por delante cada mañana, con los ojos fijos al frente, fingiendo no notar el espacio que antes ocupaba su presencia. Habían contratado a una nueva secretaria, Beatriz, eficiente pero sin la calidez de Sofía, sin esa sonrisa que solía iluminar la oficina gris. Pero Madrid es una ciudad pequeña para quienes se mueven en los mismos círculos, y los rumores viajan más rápido que el metro en hora punta. «Te he oído que la secretaria de Javier Serrano se fue porque estaba embarazada», comentó una de las abogadas en el ascensor, sin saber que Sofía estaba 3 personas detrás de ella. Imagina el escándalo si es de él. Con su boda programada para diciembre, Sofía apretó la carpeta contra su pecho y se bajó en el siguiente piso, aunque no fuera el suyo. Las entrevistas de trabajo se convirtieron en una tortura meticulosamente planeada. Sentada en salas de espera climatizadas, hojeando revistas de negocios que predicaban la meritocracia y las oportunidades, Sofía veía repetirse la misma secuencia. Interés inicial al ver su currículum, entusiasmo al discutir sus cualificaciones y luego, inevitablemente, la pregunta. 3 años en la Corporación Serrano. Impresionante, decía el entrevistador, ajustándose las gafas. ¿Por qué decidió irse? Y Sofía sabía que ellos ya lo sabían. Madrid es una ciudad de 3 millones de personas, pero el mundo corporativo es una aldea donde todos se conocen. «Busco nuevos desafíos», respondía ella, la mentira seca en su boca. «Entiendo. Nos pondremos en contacto». Nunca lo hacían. Por la noche, en su apartamento de un dormitorio en Malasaña, 35 metros cuadrados que consumían la mitad de su salario, Sofía hacía cuentas. El portátil abierto en la mesa de la cocina, las hojas de cálculo multiplicándose como células cancerígenas. Alquiler, 800 €. Comunidad, 150 €. Luz, agua, internet, 100 €. Comida, 300 €. Apenas quedaba nada de su finiquito, que había sido generoso en cifras, pero insuficiente en meses. Y había un bebé creciendo dentro de ella. Sofía se puso la mano sobre el vientre, todavía plano pero diferente. Sabía que estaba allí. Podía sentirlo, no con las manos, sino con algo más profundo, más primitivo. «Todo saldrá bien», le susurró al silencio del apartamento. «Te lo prometo». Fue un martes lluvioso de mayo cuando el cajero automático escupió el extracto que lo cambiaría todo. Saldo, 142,67 €. Sofía se quedó parada en la cabina,
la lluvia tamborileando contra el cristal, la gente pasando apresurada afuera, con sus paraguas corporativos y sus vidas organizadas. Tenía 26 años, un título en Administración de Empresas, 3 años de experiencia en una de las mayores empresas del país y 142,67 € en el banco. El móvil sonó. Número desconocido. Diga, señorita García, soy el doctor Enrique Morales, del bufete Morales y Asociados. Represento al señor Javier Serrano. Sofía cerró los ojos. Mi cliente desearía establecer un acuerdo financiero para la manutención del niño, sin necesidad de reconocimiento público de la paternidad. Una cantidad mensual ingresada discretamente, a cambio de su... No, perdón, he dicho que no, repitió Sofía, cada sílaba cortante como el cristal. Dígale a su cliente que no quiero su dinero, no quiero nada de él, y si vuelve a enviar a otro abogado a llamarme, lo denunciaré por acoso. Colgó antes de que el abogado pudiera responder. Esa noche, Sofía vendió el sofá del salón. Era de polipiel, pero estaba en buen estado. Consiguió 150 € en Wallapop. Al día siguiente, vendió la tele. Después, la bicicleta estática que apenas había usado, los libros de la universidad, el microondas, la cafetera italiana que le habían regalado en El Amigo Invisible. El apartamento se fue quedando vacío, los ecos multiplicándose, donde antes había vida. Fue su tía Carmen quien la llamó un domingo por la mañana. Sofía casi no contestó. Las llamadas de la familia significaban preguntas que no quería responder. Sofía, hija, ¿cuánto tiempo? La cálida voz de Carmen llenó la línea, trayendo consigo un olor imaginario a pan casero y a mar. ¿Cómo estás? Y quizás fue el cansancio, o la soledad, o el hecho de que no había hablado con nadie más que con entrevistadores y abogados en semanas, pero Sofía rompió a llorar. Tía, yo estoy embarazada. El silencio al otro lado no fue de juicio, fue de procesamiento, de comprensión. ¿Y el padre? No está en el mapa. Otro silencio, más corto. ¿Tienes dónde quedarte? Tengo un piso, pero... Sofía miró a su alrededor, a las paredes desnudas, a las cajas que empezaban a acumularse. No sé por cuánto tiempo más. Ven a Cudillero, dijo Carmen sin dudar. En la pensión sobra una habitación. Puedes trabajar conmigo, ayudar con los huéspedes. No es glamuroso, pero es honrado. Y... hizo una pausa, y Sofía pudo oír la sonrisa en su voz. El aire del mar le sienta bien a las embarazadas. Sofía miró por la ventana del apartamento. Afuera Madrid continuaba su danza frenética. Coches pitando, gente corriendo, edificios compitiendo por cada centímetro de cielo. Había sido la ciudad de sus sueños una vez. La ciudad donde construiría una carrera, donde encontraría el amor, donde se convertiría en alguien. Pero los sueños, estaba aprendiendo, a veces necesitan morir para que otros puedan nacer. ¿Cuándo puedo llegar? La autovía del Cantábrico se desenrollaba como una serpiente de asfalto entre las montañas verdes y el océano. Sofía tenía las ventanillas del autobús abiertas, el viento salado alborotando su pelo, ya largo y sin el corte mensual que solía hacerse en el barrio de Salamanca. 6 horas desde Madrid, atravesando la meseta y las montañas hasta llegar a la costa asturiana, a esos pueblos que solo conocía por fotos. Cudillero apareció como un espejismo de colores. Casas de fachadas vibrantes colgando de las laderas de un anfiteatro natural, calles estrechas y empinadas, barcos de pesca balanceándose en el puerto. Era como viajar en el tiempo, del siglo XXI con sus rascacielos de cristal al encanto de un pueblo pesquero con siglos de historia. El autobús paró en la pequeña estación, nada que ver con el monstruo de hormigón de la estación sur. Sofía bajó con sus 2 maletas. Todo lo que quedaba de su vida en Madrid cabía ahora en 46 kilos de equipaje. Sofía, aquí, hija mía. Tía Carmen parecía más pequeña de lo que Sofía recordaba, pero quizás era porque ella había crecido. 62 años, pelo canoso recogido en una coleta, piel curtida por el sol de la costa, ojos que eran pura bondad. Se abrazaron allí mismo, frente al autobús, mientras el conductor descargaba maletas y otros pasajeros se dispersaban. Carmen olía a mar y a jabón de Marsella, un olor que Sofía no sentía desde la infancia, desde antes de Madrid y sus ambiciones. «Déjame verte». Carmen apartó a Sofía, sujetándola por los hombros. Sus ojos recorrieron el rostro de su sobrina, el vientre aún discreto bajo la blusa holgada. «Estás más delgada. ¿No te estás alimentando bien?» Estaba ahorrando.
admitió Sofía. Bueno, eso se acaba hoy. Ven, la pensión está a 10 minutos de aquí. Cogieron un taxi y recorrieron las estrechas calles. Sofía había olvidado cómo era posible oír el silencio, lo ensordecedora que podía ser la ausencia de bocinas para unos oídos acostumbrados al caos. La pensión. El refugio del mar estaba en el corazón del pueblo, en una casa de pescadores de 3 plantas, pintada de blanco con marcos azul turquesa. Un cartel de madera colgado del balcón anunciaba habitaciones. Geranios rojos y bugambillas trepaban por las paredes, y Sofía podía oír el océano, un susurro constante que prometía no estar muy lejos. No es el paseo de la Castellana, dijo Carmen, abriendo la puerta, pero es un hogar. El interior olía a limpio y a tarta de manzana. El suelo era de tablas de madera barnizada que crujían bajo los pies, y había ese desorden organizado de los lugares que son amados, fotos en las paredes, plantas en macetas de barro, manteles bordados. Tu habitación está al fondo del 2.º piso, dijo Carmen subiendo la escalera de madera, lejos de la calle, así que es más silenciosa, y tiene vistas al puerto. La habitación era pequeña pero acogedora, cama de matrimonio con colcha de retales, una cómoda antigua, cortinas que danzaban con la brisa. Y la ventana daba directamente al puerto, y Sofía podía ver los barcos de colores y el azul intenso del Cantábrico. Es perfecta, susurró. Descansa hoy, dijo Carmen dejando las maletas junto a la cómoda. Mañana te enseño cómo funciona la rutina. No es trabajo pesado, cambiar sábanas, limpiar habitaciones, servir el desayuno. Tenemos 5 habitaciones para huéspedes. Suelen llenarse los fines de semana y en verano. Sofía asintió sintiendo el cansancio de meses desplomarse finalmente sobre ella. Tía Carmen, gracias. No sé cómo voy a agradecértelo. Carmen se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos, como hacía cuando Sofía era una niña y pasaba las vacaciones allí. Me lo agradeces estando bien. Tú y este bebé. Es todo lo que quiero. Cuando Carmen salió, Sofía se sentó en el borde de la cama. A través de la ventana abierta, podía oír el sonido distante de las gaviotas, el murmullo de los turistas, el océano siempre presente. No había bocinas, no había ascensores pitando, no había el zumbido constante de la ambición, ese sonido que había definido su vida en Madrid. Se puso la mano en el vientre, ahora con una pequeña curva, empezando a formarse. Bienvenido a nuestro nuevo hogar, susurró. Esa noche, Sofía cenó con Carmen en la cocina de la pensión. Merluza a la sidra con patatas, sencillo pero delicioso. Después, caminó hasta el puerto. La plaza estaba casi vacía, la luna llena reflejándose en el mar en calma. Sofía se quitó los zapatos y dejó que la brisa fría le acariciara los pies. En Madrid solía trabajar hasta las 9, luego coger el metro abarrotado, después tumbarse en la cama y dar vueltas hasta dormirse, solo para despertarse y empezar de nuevo. Aquí el tiempo parecía moverse de otra manera, como la miel, viscoso y dulce. Su móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. Señorita García, por favor reconsidere nuestra propuesta. Mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta mensual. Necesitamos resolver esto de la mejor forma para todos. Sofía bloqueó el número. Luego, por impulso, abrió Instagram. Fue al perfil de Javier. Privado, claro, pero su foto de perfil era visible. Él en un evento, traje impecable, sonrisa calculada. Compromiso confirmado entre Javier Serrano e Isabel Romero, decía el titular de una revista que él había compartido. Boda programada para diciembre en el Casino de Madrid. Sofía cerró la aplicación, guardó el móvil en el bolsillo y miró al mar, a esa inmensidad oscura que se extendía hasta donde sus ojos podían ver. No lo necesito, le dijo a la noche. No lo necesitamos. Y por primera vez en meses, creyó en sus propias palabras. Los meses se escurrieron como arena entre los dedos. Sofía se despertaba a las 5 de la mañana, antes de que el sol pintara el océano de rosa y dorado. Preparaba el desayuno para los huéspedes. Tortilla de patatas que Carmen le había enseñado a hacer, fruta fresca, tostadas con tomate, café recién hecho. A las 7 comenzaba la rutina de limpieza. 5 habitaciones, 10 si la pensión estaba llena, cambiando sábanas, limpiando baños, barriendo suelos. Su cuerpo cambiaba, el vientre crecía, primero sutil, después imposible de esconder.
Los huéspedes preguntaban, curiosos pero amables, ¿para cuándo es el bebé? Septiembre, respondía Sofía, la mano yendo automáticamente al vientre. ¿Y el padre? Está lejos, decía, y era la verdad más simple que podía ofrecer. Carmen la protegía como una leona protege a sus cachorros. Sofía, deja que yo cargue con esa ropa de cama. Ya has hecho mucho hoy. Sofía, siéntate y descansa. Yo termino las habitaciones. Sofía, ¿estás comiendo bien? Pero Sofía necesitaba trabajar. Necesitaba mantenerse ocupada, porque cuando el silencio de la noche llegaba y se quedaba sola en su habitación con vistas al mar, los pensamientos venían como olas inevitables. ¿Y si no podía hacerlo sola? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el niño preguntaba por su padre y ella no tenía respuestas que no hiciesen daño? En mayo, cuando el vientre ya era redondo e imposible de esconder, Sofía tuvo su primera consulta en el centro de salud de Cudillero. El doctor Carlos, un médico de pelo canoso y manos amables, le hizo la ecografía. «Es una niña», anunció sonriendo, «fuerte y sana. Mira, se puede ver el perfil». Sofía miró la pantalla borrosa en blanco y negro, y allí estaba ella, una criatura diminuta pero completa, una nariz, dedos, un corazón latiendo como un tambor minúsculo y perfecto. Rompió a llorar allí mismo, en la camilla, con el gel frío en su vientre, los ojos fijos en ese milagro imposible. «¿Todo bien?», preguntó el doctor. Carlos, preocupado. «Está todo perfecto», dijo Sofía entre sollozos. «Por primera vez en mucho tiempo, está todo perfecto». Los preparativos comenzaron. Carmen transformó un rincón de la habitación de Sofía en un mini cuarto de bebé, una cuna de madera comprada en el mercadillo, pintada de blanco por ellas mismas en una tarde lluviosa, pañales de tela guardados en una cesta de mimbre, ropita minúscula que Carmen cosía por la noche, sentada en el balcón con su vieja máquina. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Carmen una noche, mientras bordaba un osito en una mantita amarilla. Sofía, que estaba leyendo un libro sobre maternidad, levantó la vista. «Lucía», dijo sin dudar. «Lucía Sofía García. Lucía significa luz, y va a necesitar mucha luz en este mundo». «Es un nombre precioso», sonrió Carmen, pero no todo era tranquilo. En agosto, el abogado volvió a llamar, uno nuevo esta vez, más insistente. «Señorita García, el señor Serrano está preparando un acuerdo de custodia. Si usted no coopera, podría buscar vías legales para...» «¿Para qué?», le cortó Sofía con voz dura. «Para tener derechos sobre una hija que no quiso. Para comprar su regreso porque ahora le pesa la conciencia. Él está preocupado. Ahora está preocupado. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me puso un cheque delante? Dígale a su cliente que no quiero nada de él. Ni dinero, ni acuerdos, nada. Y si sigue molestándome, cambiaré mi número». Colgó, bloqueó, e intentó no pensar en Javier, en cómo se estaría preparando para su boda de diciembre, mientras ella se preparaba para traer a su hija al mundo, sola. Fue en una tarde de septiembre, 3 semanas antes de la fecha prevista, cuando empezaron las contracciones. Sofía estaba doblando toallas en el patio cuando lo sintió, un dolor bajo y profundo, como una ola rompiendo dentro de ella. Luego otra y otra. «Tía Carmen», llamó, y su voz tenía una urgencia que hizo que Carmen soltara la olla en el fogón y corriera. «¿Es la hora?». «Creo que sí». El hospital comarcal era pequeño pero limpio, con paredes pintadas de verde agua y enfermeras que conocían a todo el mundo por su nombre. Carmen sostuvo la mano de Sofía durante todo el parto, 12 horas de dolor que parecían reescribir el propio concepto de sufrimiento. «Tú puedes, hija mía», repetía Carmen, secándole la frente a Sofía. «Eres más fuerte de lo que piensas», y quizás lo era. Porque cuando el médico finalmente dijo, «empuja», una vez más, Sofía encontró una reserva de fuerza que no sabía que poseía. Empujó con todo lo que tenía, toda la rabia hacia Javier, todo el dolor de la soledad, todo el miedo al futuro incierto. Y entonces, en el silencio cargado que precedió, un llanto alto, indignado, furioso por estar vivo. «Es una niña», anunció la enfermera, poniendo un bultito minúsculo envuelto en una manta rosa en los brazos de Sofía. Lucía Sofía García tenía el pelo oscuro pegado a su cabeza redonda, puños minúsculos cerrados, ojos que intentaban abrirse contra la luz del mundo, y cuando finalmente se abrieron,
castaño miel exactamente del color de los de Javier, Sofía sintió su corazón romperse y recomponerse simultáneamente. «Hola, Lucía», susurró, las lágrimas corriendo libremente. «Soy tu mamá. Y te prometo que nunca te sentirás abandonada. Te prometo que crecerás sabiendo que eres amada, que eres suficiente, que lo eres todo». Carmen también lloraba, una mano en la boca, la otra en la cabeza de Lucía. «Es perfecta, Sofía». «Lo es», asintió Sofía, sin poder apartar los ojos de su hija. «Lo es». Esa noche, sola en la habitación del hospital, con Lucía durmiendo en una cuna junto a la cama, Sofía cogió el móvil. Sus dedos se detuvieron sobre WhatsApp, sobre el número de Javier que nunca había borrado a pesar de haberlo bloqueado. Podría enviar una foto, podría escribir: «Tienes una hija, Lucía, tiene tus ojos». Pero entonces Lucía se movió, haciendo ese ruidito que hacen los bebés al dormir, y Sofía guardó el móvil. «Somos solo nosotras dos», susurró en la oscuridad, «y vamos a estar bien». Y contra todo pronóstico, contra todo el miedo, lo creyó. Lucía tenía 6 meses cuando sonrió por primera vez. No esas sonrisas reflejas de gases, sino una sonrisa real, iluminando su cara regordeta mientras Sofía le hacía muecas divertidas. Tenía 9 meses cuando empezó a gatear por las tablas barnizadas de la pensión, persiguiendo al gato naranja de Carmen, que era demasiado paciente para su propio bien. Con 1 año, dio sus primeros pasos tambaleantes en la arena de la playa, sus piernecitas regordetas, luchando contra la inestabilidad de la arena, riendo cada vez que se caía. Sofía lo documentaba todo, fotos en el móvil que nunca compartía en redes sociales, solo guardaba en una carpeta llamada Mi Vida. Eran recuerdos privados, sagrados. Lucía cubriéndose la cara con arena, Lucía intentando comer un melocotón y manchándose toda la cara, Lucía durmiendo en la hamaca del balcón, sus rizos oscuros pegados a la frente sudada. «Se parece a ti», decían los huéspedes a menudo, y Sofía sonreía y daba las gracias, pero la verdad era más complicada. Lucía tenía la nariz de Sofía, la boca de Sofía, la forma de la cara de Sofía, pero tenía los ojos de Javier, ese castaño miel intenso que cambiaba a dorado bajo el sol. Tenía sus gestos también, se dio cuenta Sofía con el tiempo. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, cómo se tocaba la barbilla cuando pensaba, cómo inclinaba la cabeza cuando sentía curiosidad. Era un recordatorio constante, pero Sofía aprendió a separar a la hija del padre. Lucía era Lucía, su propia persona, completa y perfecta, no la mitad de nadie. La rutina se estableció como las mareas. Sofía se despertaba con el sol, preparaba el desayuno con Lucía atada en un fular contra su pecho, luego la ponía en un parquecito en la cocina mientras limpiaba las habitaciones. Cuando Lucía empezó a andar con seguridad, a los 15 meses, seguía a su madre por toda la pensión, su juguete favorito en las manos, un osito de peluche descolorido que Carmen había hecho. «Mamá trabaja», decía Lucía con su pronunciación imperfecta, sentada en el pasillo mientras Sofía pasaba la aspiradora. «Eso es, mi amor. Mamá está trabajando para nosotras. Las finanzas eran justas pero suficientes». Carmen no le cobraba alquiler y Sofía contribuía con trabajo y la mitad de los gastos de comida. Comían bien, pescado fresco del puerto, fruta de los árboles cercanos, lentejas y arroz siempre listos. Lucía crecía fuerte y sana, sus mejillas redondas, sus piernas robustas. A los 2 años, Lucía hablaba en frases completas, una parlanchina incansable que hacía preguntas sobre todo. «Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Por la luz del sol, mi amor. ¿Por qué la luz es amarilla? Porque, bueno, es así como Dios la hizo. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Aquí también? Aquí también. ¿Y allí?» Lucía señalaba el océano. Especialmente allí. Fueron años de pequeñas alegrías. Cumpleaños celebrados en el patio de la pensión, con un bizcocho sencillo que Sofía había aprendido a hacer y globos de colores atados a los geranios. Lucía a los 3 años, corriendo entre los huéspedes que se convirtieron en tíos y tías honorarios. Lucía a los 4, aprendiendo a nadar en las aguas tranquilas de la playa del silencio, sus bracitos batiendo vigorosamente, riendo cada vez que tragaba agua salada. «Mira, mamá, soy un pez». Y Sofía miraba, siempre miraba, guardando cada momento como si fueran diamantes.
porque sabía, lo había aprendido de la peor manera, que el tiempo no esperaba a nadie. Pero había preguntas que empezaron a surgir, especialmente después de que Lucía comenzara a ir al colegio público a los 5 años. «Juan tiene un papá», dijo Lucía una noche, sentada en la mesa de la cocina, dibujando con ceras. «Y María también, y Pedro». Sofía, que fregaba los platos, sintió que se le encogía el estómago. «Es verdad», dijo con cuidado. «Yo tengo un papá». Sofía se secó las manos lentamente, ganando tiempo. Se había preparado para esta conversación. Había ensayado 1000 versiones en su cabeza, pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras parecían inadecuadas. Se sentó a la mesa, colocando a Lucía en su regazo. «Sí, tienes», dijo suavemente, «pero vive muy lejos». «¿Por qué?» «Porque, a veces, los adultos toman decisiones que no tienen sentido, y él eligió no estar aquí. ¿No me quiere? Oh, mi amor». Sofía apretó a Lucía contra sí, sintiendo las lágrimas arder. «Eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecta, tan perfecta. El problema es suyo, no tuyo». Lucía se quedó callada un momento, procesando. «Pero te tengo a ti. Sí, siempre. Y a la tita Carmen. Y a la tita Carmen. Y a Peluso», añadió Lucía refiriéndose al gato naranja. «Y a Peluso», rió Sofía entre lágrimas. Lucía se acurrucó más. «Entonces está bien. No necesitamos a nadie más». Pero en las noches que siguieron, Sofía veía a Lucía dibujar familias, siempre con una madre y un padre de la mano y un niño en medio. Y cada dibujo era una pequeña puñalada, un recordatorio de lo que no había podido darle a su hija. Javier nunca más intentó contactar. El abogado se rindió después de los primeros intentos. No llegaba dinero misteriosamente, no había cartas, no había señales de que Lucía existiera en su universo. Y Sofía estaba segura de que así era como él lo quería. Ojos que no ven, corazón que no siente. Debía estar casado ahora, quizás pensando en tener hijos con Isabel, hijos que serían reconocidos, amados, incluidos. Pero Sofía había aprendido algo en esos años. El amor no se dividía, se multiplicaba, y el amor que sentía por Lucía, feroz, incondicional, infinito, era suficiente. Tenía que serlo. A los 6 años, Lucía era una mezcla perfecta de tímida y valiente. Tímida con los extraños, escondiéndose detrás de las piernas de Sofía. Valiente con el océano, zambulléndose en las olas sin miedo. Tímida en el colegio, tardando semanas en hacer amigos. Valiente al defender a otros, interponiéndose entre un matón y un niño más pequeño, incluso siendo pequeña para su edad. «¿De dónde saca esa valentía?», preguntó Carmen una vez, viendo a Lucía enfrentarse a un niño más grande que estaba tirando de la cola del gato. «No lo sé», respondió Sofía, pero en el fondo lo sabía. Lucía había heredado la persistencia de Javier, su terquedad, su incapacidad para aceptar la derrota. Eran rasgos que en Javier servían a los negocios, pero en Lucía servían al amor. Y quizás, pensó Sofía, mientras veía a su hija reír en la playa, sus rizos oscuros volando al viento, quizás eso era suficiente. Quizás podían construir una vida entera aquí, solo ellas dos, el océano y el cielo, lejos de Madrid y sus promesas rotas. Pero el universo, Sofía aprendería pronto, tenía otros planes. Javier Serrano tenía 39 años cuando su vida perfecta empezó a resquebrajarse. Desde fuera, todo parecía impecable. CEO de la Corporación Serrano, tras la muerte de su padre 2 años antes, expandiendo la empresa a nuevos mercados, apareciendo en portadas de revistas de negocios, casado con Isabel Romero desde hacía 5 años. Ella guapa, elegante, siempre con la sonrisa adecuada en los eventos adecuados. Pero a solas, en las madrugadas de insomnio en su ático en el Viso, Javier se encontraba pensando en Sofía, preguntándose dónde estaría, si estaba bien, si la hija, el detective que contrató años atrás lo había confirmado, una niña llamada Lucía, estaba sana. El detective también encontró la dirección. Pensión El Refugio del Mar, Cudillero, Asturias. Javier había guardado la información como un secreto vergonzoso, un número anotado en un papel escondido, en un cajón cerrado con llave, pero nunca hizo nada con esa información. ¿Qué podía hacer? ¿Aparecer de la nada después de 7 años? «Hola, soy el padre que te abandonó».
Su matrimonio era una farsa educada. Él e Isabel dormían en habitaciones separadas desde hacía 3 años. Hablaban de negocios, de eventos sociales, de la fusión de sus empresas. Pero, ¿amor? Aquello se había marchitado antes incluso de empezar, si es que alguna vez existió. «Eres infeliz», dijo Isabel una mañana durante el desayuno, hojeando Vogue mientras él removía mecánicamente su café. «Estoy bien», mintió Javier. «No, no lo estás. No lo has estado en años». Lo miró por encima de la revista y había algo casi de piedad en sus ojos. «Pero yo tampoco lo estoy, así que estamos en paz». Fue durante un viaje de negocios a Gijón, una semana después de esa conversación, cuando el destino decidió intervenir. Javier tenía una reunión con inversores y su chofer sugirió una ruta diferente de vuelta a Madrid. «Podemos pasar por Avilés, señor. La vista es preciosa y hay un centro comercial grande por si quiere parar». Javier no supo por qué aceptó. Quizás el cansancio, quizás la curiosidad mórbida, quizás algo más profundo, algo que susurraba que esa era su oportunidad. El centro comercial Parque Principado era moderno y concurrido. Javier entró sin un propósito real, solo matando el tiempo antes de volver a la carretera. Fue entonces cuando la oyó. Una risa, cristalina, musical, infantil, el tipo de risa que hace que los adultos sonrían automáticamente. Javier se dio la vuelta, y su corazón se detuvo. La niña tenía unos 7 años, llevaba un sencillo vestido azul y unas sandalias rosas, pelo castaño oscuro en rizos que le caían por los hombros. Estaba frente al escaparate de una juguetería, señalando emocionada algo dentro, hablando con alguien que Javier aún no veía, pero eran sus ojos. Incluso desde lejos, incluso a través del movimiento de la gente en el pasillo, Javier reconoció esos ojos, porque eran los suyos, castaño miel, grandes y expresivos, con esa particular forma almendrada que era distintiva en su familia. Su madre tenía esos ojos, su abuelo tenía esos ojos. Y ahora esta niña, Lucía, tenía que ser Lucía, tenía esos ojos. Javier dio un paso adelante, luego se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos. «Mamá, ¿puedo? Por favor», decía Lucía, y entonces una figura apareció a su lado. Sofía. 7 años la habían cambiado. Tenía el pelo más largo, recogido en una coleta informal. Llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, sin maquillaje, la piel bronceada por el sol. Estaba más delgada, pero de una forma sana, atlética, y había una serenidad en ella que Javier no recordaba, como si hubiera hecho las paces con el mundo. «Lucía, ya hemos hablado de esto», decía Sofía pacientemente, agachándose al nivel de su hija. «Hoy no es día de comprar juguetes. Hemos venido a por el material escolar, ¿recuerdas? Pero es tan bonito», insistió Lucía, haciendo un puchero. «Lo sé, mi amor. ¿Qué tal si le hacemos una foto y la ponemos en la lista de cumpleaños?» Lucía lo pensó un momento, y luego asintió. «Vale». Sofía sacó el móvil y le hizo una foto al escaparate. Luego le tendió la mano. Lucía la cogió y empezaron a caminar, directamente hacia Javier. Él no podía moverse, no podía respirar. Se quedó congelado allí mientras ellas se acercaban y entonces los ojos de Sofía se encontraron con los suyos. Javier vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió ligeramente. Todo su cuerpo se puso rígido. La mano que sostenía la de Lucía se apretó. «¿Mamá?», preguntó Lucía, mirando hacia arriba, confundida. Sofía parpadeó, rompiendo el contacto visual. Su expresión se cerró, transformándose en una máscara dura. «Vamos, Lucía, tenemos que irnos». Aceleró el paso, tirando de su hija, pasando junto a Javier como si fuera un extraño cualquiera. Pero Lucía miró hacia atrás, curiosa, sus ojos, los ojos de él, encontrándose con los suyos por un segundo cargado, y entonces desaparecieron entre la multitud. ¿Cuánto tiempo se quedó Javier allí parado? ¿Segundos? ¿Minutos? La gente pasaba a su alrededor, las conversaciones fluían, la música sonaba por los altavoces, pero él no oía nada excepto la sangre rugiendo en sus oídos. Su hija. Tenía una hija de carne y hueso, no solo un concepto abstracto en el informe de un detective. Una niña real, con la risa de Sofía y sus ojos, con sus propios sueños y personalidad, creciendo a solo unas horas de distancia de él, y había perdido 7 años.
7 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros días de colegio, 7 años de despertarse en mitad de la noche para ahuyentar pesadillas, de curar rodillas raspadas, de verla descubrir el mundo, 7 años robados por su propia cobardía. Javier salió del centro comercial en trance, llamó a su chofer, canceló las reuniones del resto del día y le ordenó que lo llevara de vuelta a Madrid. En el camino no podía dejar de verla. Lucía señalando el juguete con los ojos brillantes. Sofía agachada a su lado, paciente y cariñosa. La forma en que Lucía confiaba completamente en ella, la manita diminuta dentro de la mano de Sofía. Tenían una vida completa, plena, sin él. Y la conclusión más dolorosa de todas, parecían felices. Cuando llegó a casa, Isabel estaba saliendo para un evento. ¿Estás bien?, preguntó notando su expresión. He visto a mi hija, dijo Javier, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Isabel se quedó muy quieta. Ella lo sabía, por supuesto que lo sabía. En 5 años de un matrimonio, incluso uno sin amor, algunos secretos acaban saliendo a la luz. Y lo he perdido todo, dijo Javier, con la voz quebrada. He perdido 7 años, Isabel. 7 años de su vida. Isabel lo estudió durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Entonces quizás sea hora de dejar de perder, dijo suavemente. Si de verdad quieres estar en su vida, si eso es lo que finalmente te hará feliz, ya sabes lo que tienes que hacer. Javier la miró y vio comprensión allí. No amor, eso había muerto hacía mucho tiempo, sino comprensión, empatía, quizás incluso alivio. Los dos merecemos ser felices, Javier, de verdad. No este teatro que estamos haciendo. Esa noche, Javier se sentó en su despacho en casa, ese con vistas a la ciudad iluminada, y cogió el papel con la dirección que llevaba años guardando. Pensión El Refugio del Mar, calle de la Ribera, 23, Cudillero, Asturias. Su hija estaba allí, Lucía, 7 años, ojos castaño miel, risa como música, y tenía que tomar una decisión. Podía continuar su vida vacía en Madrid, fingiendo que esa niña no existía. O podía hacer lo único correcto que no había hecho 7 años atrás: luchar. Javier esperó 3 días antes de ir, 3 días de preparación, de diálogo interno, de reestructurar su vida entera. El lunes llamó a Isabel para una conversación seria. No discutieron, estaban más allá de eso. Simplemente acordaron que era el momento. Un divorcio amistoso, que en realidad llevaba meses en proceso, solo esperando que uno de los dos tuviera el valor de dar el paso final. «Ve a buscarla», dijo Isabel al despedirse sin rencor. «Ve a ser el padre que deberías haber sido desde el principio». El martes, Javier organizó su trabajo, delegó responsabilidades, reprogramó reuniones. Su secretaria, no Sofía, nunca más sería Sofía, lo anotó todo con eficiencia mecánica. El miércoles se despertó a las 5 de la mañana, antes de que Madrid despertara. Se duchó, se puso vaqueros y un polo. Nada de trajes hoy, decidió. Cogió las llaves del Mercedes y empezó a conducir. La A6 cortaba la meseta, la carretera ancha ascendiendo hacia las montañas que separaban Castilla de Asturias. Javier había olvidado lo verde que era aquí, verde de todas las tonalidades, los bosques densos y húmedos rodeando la carretera por ambos lados. 4 horas y media después, vio el cartel: Cudillero, 5 kilómetros. Se le encogió el estómago. El pueblo apareció como algo sacado de una postal. Casas de colores vibrantes colgando de las laderas, abrazando el pequeño puerto. Barcos de pesca balanceándose suavemente. Turistas fotografiando, niños jugando, el olor a salitre en el aire. Javier siguió el GPS hasta encontrar un aparcamiento. Los coches no entraban en el anfiteatro del pueblo. Salió, cerró el Mercedes y empezó a caminar. Sus mocasines de cuero italiano parecían ridículos en las calles empedradas. Se sentía ridículo, en realidad, un hombre de Madrid en Cudillero, cargando con sus ambiciones y sus remordimientos como un pesado equipaje. Encontró la calle de la Ribera, vio las casas de colores, y entonces la vio. Un cartel de madera pintado a mano, una gaviota estilizada y las palabras «Pensión El Refugio del Mar». Javier se detuvo frente a la puerta pintada de blanco. Podía oír voces dentro, risas. Una música suave sonaba.
Joaquín Sabina. Por un momento consideró darse la vuelta, subir al coche, conducir de vuelta a Madrid, continuar su vida vacía pero ordenada. Pero entonces recordó a Lucía, la forma en que lo había mirado en el centro comercial, solo por un segundo, pura curiosidad en sus ojos. Sus ojos. Javier abrió la puerta. El patio interior era un pequeño oasis, geranios, hortensias, una mesita de madera. Y entonces, viniendo de un lado de la casa, oyó: «Que no me pillas, tita Carmen, que no». Javier se giró y vio a Lucía corriendo por el patio, una cometa de colores en las manos, riendo mientras una mujer mayor fingía intentar atraparla. Y ella lo vio. Lucía dejó de correr, la cometa olvidada en sus manos, mirando al extraño en su patio. «Hola», dijo Javier y su voz salió ronca, inadecuada. «Hola», respondió Lucía, curiosa pero cautelosa. «¿Te has perdido?» «Yo... no. Busco a la dueña de la pensión. Es mi tía abuela Carmen». Lucía señaló a la mujer mayor, que ahora caminaba hacia ellos con una expresión protectora. «Pero está ocupada. ¿Puedo ayudarte?» «Lucía, ¿quién es?», llamó Carmen acercándose. Pero antes de que nadie pudiera responder, la puerta principal se abrió y Sofía salió, cargando una cesta con ropa de cama limpia. Ella lo vio. La cesta se le cayó de las manos, las sábanas esparciéndose por el suelo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y había hielo en cada sílaba. Lucía miró entre su madre y Javier, la confusión formándose en su rostro. «Mamá, ¿lo conoces?» «Lucía, ve dentro», ordenó Sofía, sin apartar los ojos de Javier. «Pero... ahora». Carmen cogió a Lucía de la mano y la niña obedeció, pero miró hacia atrás mientras la guiaban hacia el interior de la casa, sus grandes ojos muy abiertos, encontrándose con los de Javier una vez más. Cuando la puerta se cerró, Sofía se acercó a Javier. Era más menuda de lo que él recordaba, pero de alguna manera parecía más grande, más fuerte. «Te he preguntado», dijo, cada palabra cortante. «¿Qué haces aquí?» «Os vi, en el centro comercial, el fin de semana». «¿Y qué decidiste? ¿Que después de 7 años tienes derecho a aparecer?» «No», dijo Javier rápidamente. «No, no tengo ningún derecho, lo sé. Pero Sofía, yo solo quiero conocerla. A Lucía, a mi hija». «¿Tu hija?» Sofía rió, pero era un sonido sin humor. «No es tuya. Renunciaste a ese derecho cuando me pusiste ese cheque delante. Lo sé y no hay excusa para lo que hice, pero la estaba viendo y...» Se le quebró la voz. «Sofía, tiene mis ojos, y mi sonrisa, y mi terquedad, y mi corazón, porque yo soy quien ha estado aquí. Yo soy quien se ha quedado despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Yo soy quien le ha cogido la mano el primer día de colegio. ¿Tú? Tú estabas en Madrid, jugando al empresario casado con tu heredera, fingiendo que no existíamos. Cada palabra era una puñalada, y Javier merecía cada una de ellas. Me he divorciado», dijo, «hace 6 meses, y mi padre murió el año pasado. Las presiones que existían ya no existen. ¿Y eso qué cambia? ¿Crees que puedes aparecer sin más porque ahora te conviene?» «No es por conveniencia». Javier levantó la voz y luego se controló. «Sofía, no pasa un día sin que piense en vosotras dos, sin que me arrepienta de lo que hice. Contraté a un detective hace 3 años. Sé dónde vivís. Podría haber venido en cualquier momento, pero no viniste. Porque era un cobarde, porque no creía que me lo mereciera, y no creo que me lo merezca, pero ella merece tener un padre, y yo necesito intentar ser ese hombre». Sofía lo miró fijamente durante un largo momento. Javier vio emociones moverse en su rostro, rabia, dolor, quizás incluso el fantasma de algo que un día fue amor. «Me hiciste daño», dijo finalmente, su voz más baja ahora. «Me destrozaste, Javier. Me hiciste sentir que no valía nada, que el bebé no valía nada. Lo sé. Tuve que reconstruir mi vida desde cero, sola, embarazada, con 26 años y ningún sitio a donde ir. Lo sé. ¿Y ahora quieres entrar en su vida? En nuestra vida». Javier respiró hondo. «Quiero una oportunidad. Solo una oportunidad de conocerla, de estar presente. Si me das esa oportunidad y lo estropeo, no volverás a verme. Pero Sofía, por favor, déjame intentarlo». El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por los sonidos de Cudillero, gaviotas a lo lejos, conversaciones de transeúntes en las calles, el océano siempre presente. «Tengo que pensarlo», dijo Sofía finalmente,
Y no importa lo que decida, hay condiciones, muchas condiciones. Acepto cualquiera de ellas. No era una pregunta, Javier, son términos. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Hay un café en la plaza, el Rincón del Mar. Nos vemos allí mañana a las 7 de la mañana, antes de que Lucía se despierte. Y entonces hablaremos. De verdad, de todo. Allí estaré. Sofía asintió y volvió a la casa, recogiendo las sábanas caídas por el camino. Javier la vio desaparecer por la puerta, y luego se quedó solo en el patio, escuchando el viento entre los geranios. Tenía una oportunidad, pequeña, frágil, pero real, y no la iba a desperdiciar. El amanecer en Cudillero pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, reflejándose en las aguas tranquilas del puerto. Javier no había dormido. Pasó la noche en una pensión cercana, mirando el techo, ensayando lo que diría. A las 6:45 ya estaba en el café El Rincón del Mar, sentado en una mesa exterior, bebiendo el café más amargo que había probado en su vida. Los turistas empezaban a circular, cámaras en mano. Los pescadores regresaban con las capturas de la noche. Cudillero se despertaba despacio, sin prisa. A las 7:02 llegó Sofía, el pelo recogido en una coleta, sin maquillaje, con un sencillo vestido de algodón, guapa de una forma que nunca lo había sido en Madrid, con sus trajes de chaqueta y sus máscaras profesionales. Se sentó sin ceremonias, rechazando el café que él intentó ofrecerle. «Voy a ir directa al grano», empezó. «Lucía me preguntó quién eras anoche». Javier se inclinó hacia adelante. «¿Qué le dijiste? Que eras un viejo amigo de Madrid. Preguntó si ibas a volver. Le dije que no lo sabía». Sofía lo miró fijamente. «Así que dime, Javier, ¿vas a volver?» «Sí». «¿Para qué? ¿Para alimentar tu culpa? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?» «No», dijo Javier con firmeza. «Para conocer a mi hija, para estar presente en su vida, para ser el padre que siempre debería haber sido». Bonitas palabras. Son la verdad. Sofía respiró hondo. Luego sacó un papel arrugado del bolsillo. Javier reconoció su propia letra, una lista hecha durante la noche de insomnio. «¿Has escrito tus condiciones?», preguntó. «No, estas son mis condiciones, para ti». Abrió el papel y leyó en voz alta. 1. Solo puedes ver a Lucía en Cudillero. Nada de llevártela a Madrid hasta que ella esté cómoda contigo y lo pida. 2. Serás presentado como un amigo de la familia. La decisión de revelar que eres su padre será mía y solo mía, cuando y si siento que es el momento adecuado. 3. Mantienes un trabajo estable y una presencia constante. Nada de aparecer y desaparecer de su vida. 4. A la primera señal de que esto está haciendo daño emocional a Lucía, te vas, sin discusión, sin abogados, simplemente te vas. Y 5, lo miró, nunca, jamás, la haces sentir que no es querida, que es una carga, o que el dinero es más importante que el amor. Javier asintió lentamente. Estoy de acuerdo con todas. ¿Entiendes lo que estás aceptando? Vas a conducir 4 horas y media desde Madrid cada fin de semana. Vas a pasar tiempo con una niña que no sabe quién eres realmente. Vas a tener que ganarte su confianza, la de mi tía Carmen y la mía, y todo eso sin ninguna garantía de que finalmente serás reconocido como su padre. Lo entiendo. ¿Por qué?, preguntó Sofía, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué no hace 7 años cuando nació? ¿O hace 5 cuando dio sus primeros pasos? ¿O hace 3 cuando tuvo una neumonía y casi se muere y yo estuve sola en el hospital rezando para que sobreviviera? Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Tuvo una neumonía? Sí, 2 días en la UCI. Dormí en una silla de plástico junto a su cama, porque no tenía dinero para un hotel y no quería estar lejos por si pasaba algo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. ¿Quieres saber dónde estabas tú? Probablemente en alguna cena de empresa, o de vacaciones en Ibiza con tu mujer. Miami, susurró Javier. Estaba en Miami, en una convención. Pues eso. Mientras tú estabas en Miami, yo le rogaba a Dios que no se llevara a mi hija. El silencio entre ellos era denso. No puedo cambiar el pasado, dijo Javier finalmente con voz ronca. Cada palabra que estás diciendo, cada acusación es verdad. Fui un cobarde. Te fallé a ti, a Lucía, a mí mismo, y si pudiera volver atrás en el tiempo, si pudiera tener una sola oportunidad de rehacer esas decisiones, se aclaró la garganta,
Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es intentar a partir de ahora ser diferente. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Hay una condición más, dijo. Tienes que ser sincero conmigo. Siempre. Si en algún momento sientes que esto es demasiado pesado, que no puedes mantenerlo, me lo dices. No desapareces sin una explicación. Me concedes la cortesía de decirme la verdad. Te lo prometo. Las promesas son baratas, Javier. Entonces déjame demostrarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Un mes? ¿3? ¿6? Sofía pensó durante un largo momento, mirando la bahía donde los barcos de pesca se balanceaban suavemente. «Puedes venir este fin de semana», dijo finalmente. «Sábado por la mañana. Te presentaré como Javier, un viejo amigo que está de visita. Puedes pasar el día, comer con nosotras, conocer a Lucía de verdad, y luego veremos cómo reacciona». «Gracias», dijo Javier, y había tanta emoción en su voz que incluso Sofía parpadeó sorprendida. «No me des las gracias todavía. No sabes lo difícil que es tratar con una niña de 7 años, especialmente esta niña. Es intensa. Se parece a ti». «Es ella misma», corrigió Sofía, pero había un toque de orgullo en su voz. «Y Javier, una última cosa. Sí, si le rompes el corazón nunca te lo perdonaré. ¿Entendido? Nunca. Soporté que me rompieras el mío, pero si le rompes el suyo...» Su voz era de acero. «No habrá dinero, ni abogado, ni distancia que te protejan de mi rabia». Javier le sostuvo la mirada. «No se lo romperé, ni el suyo ni el tuyo. No otra vez». Sofía se levantó, alisándose el vestido. «Sábado, 9 de la mañana. Y Javier, no te pongas traje, no traigas regalos caros. Simplemente, sé real». La vio caminar de vuelta por las calles de piedra, desapareciendo entre las casas de colores, y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. El sábado llegó con el cielo despejado y el mar en calma. Javier aparcó el Mercedes 2 calles antes de la pensión, siguiendo el consejo de Sofía de no alardear, y caminó lentamente, observando a Cudillero despertar. Eran las 8:55, 5 minutos antes. No quería llegar demasiado pronto y parecer desesperado, pero tampoco quería llegar tarde ni un segundo. Lucía estaba en el patio cuando llegó, dibujando con tiza en el suelo de cemento. Levantó la vista cuando la puerta chirrió. «Hola», dijo sonriendo. «¿Eres el amigo de mi mamá?» «Lo soy. Me llamo Javier. ¿Puedo llamarte Lucía?» «Claro, todo el mundo me llama así, excepto la tita Carmen, que a veces me llama Lucía. Mi luz». Inclinó la cabeza estudiándolo. «Tienes los ojos tristes». Javier parpadeó, sorprendido. «¿Los tengo?» «Sí, pero también son ojos amables, como los del señor Bigotes». «¿Señor Bigotes?» «Mi gato imaginario. Se murió el año pasado». «Oh, lo siento mucho». «No pasa nada. Ahora está en el cielo con Dios y los otros gatos imaginarios». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía salió de la casa, llevando una jarra de zumo. «Veo que ya os habéis conocido», dijo, poniendo la jarra en la mesa bajo la parra. «Lucía, Javier va a pasar el día con nosotras. ¿Vale?» Lucía se encogió de hombros. «Vale, puede ayudarme a dibujar». Y así, simplemente, Javier fue aceptado en su mundo. Los primeros minutos fueron extraños. Javier no sabía cómo hablar con los niños. En sus 39 años, había evitado meticulosamente cualquier situación que involucrara a menores, pero Lucía tenía una forma de hacer preguntas que hacían imposible no responder. «¿Te gusta dibujar?» «No se me da muy bien. Nadie es bueno al principio. Solo tienes que practicar. Mira, te voy a enseñar». Literalmente lo cogió de la mano, esa manita cálida y diminuta, tan segura, y lo sentó en el suelo a su lado. Le entregó un trozo de tiza azul. «Dibuja un pez». Javier miró la tiza, luego el suelo, luego a Lucía. Ella lo observaba expectante, esperando. Dibujó. Fue horrible. Parecía más una patata con aletas, pero Lucía aplaudió. «Muy bien, ahora dibuja el océano». Sofía los observaba desde la entrada, una taza de café en las manos. Carmen se había unido a ella, y las dos mujeres intercambiaban miradas que Javier no podía descifrar. Las horas pasaron de una forma que Javier no experimentaba desde la infancia. No había urgencia. No había reuniones a las que correr. No había un móvil sonando, lo había dejado en silencio. Solo estaba Lucía, su entusiasmo inagotable, su curiosidad infinita. «¿Vives en Madrid?» «Sí,
Yo nunca he estado. Mi mamá dice que es muy grande. Es muy diferente a esto. Muchos edificios, muchos coches. A mí me gusta esto, hay playa. ¿Te gusta la playa? Me encanta, ¿quieres verla? Mi mamá dijo que podíamos ir, y así Javier se encontró caminando por las calles de Cudillero, Lucía saltando delante, Sofía a su lado manteniendo una distancia educada pero presente. La playa del Silencio era una curva de arena dorada rodeada de acantilados. El agua era tranquila, cristalina, perfecta para los niños. Lucía se quitó las sandalias antes incluso de llegar a la arena y corrió, zambulléndose en las pequeñas olas con una risa de pura alegría. «Es feliz», dijo Javier, más para sí mismo que para Sofía. «Lo es», confirmó Sofía, observando a su hija. «A pesar de todo, o quizás por todo ello, has hecho un trabajo increíble con ella. No fue trabajo, fue amor». Javier vio a Lucía hacer un castillo de arena, llamándolos para que la ayudaran. Pasaron 2 horas allí. Javier, que no tocaba la arena desde hacía décadas, se encontró de rodillas cavando fosos y construyendo torres bajo la dirección entusiasta de una arquitecta de 7 años. «Ahora necesitamos un dragón», anunció Lucía. «Todo castillo tiene un dragón. ¿Por qué no una princesa?», sugirió Sofía, sentada en la arena a su lado. «Porque las princesas son aburridas. Los dragones molan». «Justo», rió Javier, y notó que Sofía lo miraba con una expresión que no pudo leer. En la comida, en la pensión, Lucía insistió en que Javier se sentara a su lado. Comieron pescado a la plancha con ensalada y arroz, y Lucía contó historias del colegio, de sus amigos, del gato naranja que insistía en dormir en su cama. «Y ayer», dijo comiendo una zanahoria, «me peleé con Miguel». «¿Por qué?», preguntó Sofía con las cejas levantadas. «Porque dijo que María no podía jugar con nosotros porque es una chica, y yo le dije que yo también soy una chica. Y él dijo que yo no contaba porque era valiente como un chico, y yo le dije que las chicas pueden ser valientes, y él me empujó, y yo le empujé de vuelta». «Lucía», suspiró Sofía. «Pero le avisé primero. Le dije, no me empujes otra vez o te empujo yo». Y me empujó. Así que fue justo». Javier se encontró sonriendo. «Tiene razón». Sofía le lanzó una mirada, pero había humor en ella. Cuando la tarde empezó a refrescar, Javier supo que era hora de irse. No quería sobrepasar los límites, no quería forzar. «Lucía», dijo agachándose a su nivel, «tengo que volver a Madrid, pero me ha gustado mucho pasar el día contigo. ¿Puedes volver?», preguntó ella, y había algo esperanzador en sus ojos que hizo que a Javier se le encogiera el corazón. «Si tu mamá me deja». Lucía miró a Sofía. «¿Puede, mamá?». Sofía miró de Lucía a Javier y luego asintió lentamente. «Puede. Yupi». Lucía abrazó a Javier sin previo aviso, sus pequeños brazos rodeándole las piernas. «Hasta pronto», Javier con ojos tristes. Javier miró a Sofía por encima de la cabeza de Lucía. Ella le hizo un gesto para que correspondiera al abrazo. Dudando, puso las manos en la espalda de Lucía. Era tan pequeña, tan delicada, y sin embargo, al abrazarla, Javier sintió algo que nunca había sentido antes: plenitud. Los fines de semana siguientes establecieron un ritmo. El viernes por la noche, después del trabajo, Javier hacía una pequeña maleta y conducía. 4 horas y media por el asfalto serpenteante, descendiendo las montañas, pasando junto a las playas, hasta llegar a Cudillero, cuando las luces del pueblo empezaban a parpadear en la oscuridad. Dormía en una pensión modesta cerca del centro. Se despertaba temprano, tomaba café en el mismo café donde había hablado con Sofía esa primera mañana. Y a las 9 estaba en la puerta del refugio del mar. Lucía siempre lo esperaba. «¡Javier!», gritaba, corriendo por el patio con los brazos abiertos. Y cada vez, ese abrazo era un bálsamo en heridas que Javier ni siquiera sabía que llevaba. Desarrollaron sus propias tradiciones. Los sábados eran días de playa, la playa del Silencio, la de Aguilar, a veces cogiendo un barco para explorar alguna cala cercana. Lucía le enseñaba a Javier los mejores sitios para encontrar conchas. Le contaba que el océano tenía personalidad, enfadado algunos días, amable otros. «Hoy está feliz», decía, señalando las olas tranquilas. «Eso significa que alguien ha hecho algo bueno en el mundo». «¿Quién te ha enseñado eso?». «Nadie, simplemente lo sé». Los domingos eran más tranquilos. Paseos por el pueblo, un helado en la plaza, visitas a la librería donde Lucía podía elegir un libro.
Javier aprendió que le encantaban las historias de aventuras, de niños valientes, de magia escondida en el mundo cotidiano. ¿Crees en la magia?, preguntó Lucía una vez, mientras estaban sentados en el muelle viendo los barcos. No lo sé. ¿Tú crees? Claro, la magia está en todas partes, en cómo brillan las estrellas, en cómo mamá sabe cuándo estoy triste aunque yo no diga nada, en cómo apareciste tú justo cuando estaba deseando tener a alguien que me ayudara a construir castillos de arena. Javier tragó el nudo que se le había formado en la garganta. No sabía que deseabas eso. Lo deseaba, todas las noches antes de dormir. Y un día apareciste. A los 3 meses de visitas algo cambió. Lucía empezó a buscar a Javier específicamente, no solo cuando él estaba allí, sino planeando para cuando viniera. ¿Puede venir Javier a mi actuación del cole?, le preguntó a Sofía una noche. Lucía, mi amor, él tiene trabajo. Pero es un viernes por la tarde, solo 1 horita. Javier, que estaba allí para un domingo prolongado que Sofía había permitido, intervino. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde. Voy a cantar una canción. Soy la narradora de la historia sobre la Shana. Javier miró a Sofía. Ella se encogió de hombros. La decisión era suya. Allí estaré, prometió. Y estuvo. Salió de una reunión a la 1, condujo como un loco. Llegó con el corazón en un puño a las 2:45. Lucía estaba entre bastidores, nerviosa, mordiéndose las uñas, un hábito que tenía cuando estaba ansiosa. Cuando lo vio entre el público, toda su cara se iluminó, y cuando llegó su turno, cantó mirándolo directamente, su voz clara y fuerte, sin ningún signo de nerviosismo. Después, corrió y lo abrazó. «¿Has venido? Lo prometí, ¿no?» «Sí, pero...» Levantó la vista seria de repente. «La gente no siempre cumple sus promesas. Yo siempre cumpliré las mías contigo». Fue en noviembre, 6 meses después de aquel primer fin de semana, cuando Sofía finalmente relajó su vigilancia. Estaban sentados en el porche mientras Lucía buscaba conchas en la playa con Carmen. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. «Has cambiado», dijo Sofía de repente. Javier la miró. «¿Cómo que he cambiado?» «Estás diferente, más ligero, como si hubieras soltado algo pesado que llevabas». «Supongo que sí. Muchas cosas. Cuéntame sobre Madrid, tu trabajo, tu exmujer». Era la primera vez en 6 meses que Sofía le preguntaba por su vida. «El trabajo es trabajo. Sigue siendo agotador, exigente, pero he aprendido a delegar, a no dejar que consuma cada segundo de mi tiempo». Isabel hizo una pausa. «El divorcio se finalizó hace 2 meses. Amistoso. Está saliendo con alguien nuevo. Parece feliz. ¿La echas de menos?» «No. Creo que ninguno de los dos estaba realmente allí desde hacía mucho tiempo». «¿Y dónde estabas tú?» Javier respiró hondo. «En aquel momento en que rompiste el cheque, atrapado allí, reviviéndolo, deseando poder cambiarlo. Pero ahora...» Miró a la playa donde podía ver a Lucía saltando las olas. «Ahora estoy aquí». Sofía se quedó callada un largo momento. Luego, suavemente, «Me preguntó por ti ayer. ¿Dónde aprendiste a construir castillos de arena tan bonitos? ¿Dónde vives? Si tienes familia». «¿Qué le dijiste?» «Que vives en Madrid solo, que antes estabas muy ocupado pero que ahora estás intentando tener más equilibrio». «Es verdad». «Javier...» Sofía se giró para mirarlo. «Se está encariñando. ¿Te das cuenta, verdad?» «Lo sé. Si te vas ahora, después de todo esto, la vas a destrozar». «No me voy a ir». «¿Estás seguro? Porque esto no son solo fines de semana divertidos. Con el tiempo, querrá más. Querrá que participes en las cosas aburridas. Reuniones del colegio, el dentista, esos días malos en los que está enferma o de mal humor. Yo también quiero eso». Sofía lo estudió, buscando signos de mentira, pero todo lo que vio fue sinceridad. «Vale», dijo finalmente. «Entonces quizás sea el momento». «¿El momento de qué?» «De contarle la verdad». El corazón de Javier se detuvo. «¿Estás segura?» «No, pero ¿cuándo está alguien seguro de estas cosas? Se merece saberlo». «¿Y tú...?» Hizo una pausa. «Te mereces ser reconocido por lo que estás intentando hacer». «¿Cuándo?» «No ahora. En su cumpleaños. Cumplirá 8 en septiembre. Haremos una fiesta aquí en el patio. Pequeña, solo familia cercana y algunos amigos del colegio. Después de la fiesta podemos hablar con ella. Los 3 juntos. 10 meses», calculó Javier. «¿Podrás esperar 10 meses?» Javier miró a Lucía, que ahora corría de vuelta hacia la casa,
una concha enorme en las manos, gritando: «Mamá, mira lo que he encontrado». «He esperado 7 años», dijo suavemente. «Puedo esperar 10 meses». El invierno dio paso a la primavera, y la primavera floreció en verano. Los fines de semana de Javier en Cudillero se convirtieron en parte del calendario de Lucía, tan seguros como la marea, tan inevitables como el amanecer. Pero ahora había matices que antes no existían. «Javier, ¿puedes venir a buscarme al cole el viernes?», preguntó Lucía en una videollamada. Sofía les había permitido hablar durante la semana. «Mamá tiene dentista y la tita Carmen estará ocupada». Javier miró su agenda. Reunión del consejo a las 3 de la tarde. Pero Lucía saldría del colegio a las 5, y con el tráfico, «Allí estaré», prometió, y reprogramó la reunión. Y allí estaba. Lucía se subió al coche. Había cambiado el Mercedes por un SUV más discreto, con su mochila rosa, los ojos brillantes. «Pía se ha quedado alucinada cuando ha visto tu coche». «¿Así? Ha dicho que pareces uno de esos padres de película. ¿Eres rico?». Javier casi se atragantó. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque tu coche es nuevo, y tu ropa siempre es bonita, y tienes ese reloj que brilla». Javier se miró el Rolex en la muñeca, una costumbre de años, casi olvidada. «Yo trabajo mucho, y sí, tengo dinero. Pero Lucía, ¿sabes lo que he aprendido?». «¿El qué?». «Que el dinero no compra las cosas importantes. No compra tiempo, no compra recuerdos, no compra...». La miró por el retrovisor. «A la gente que te quiere de verdad». Lucía lo pensó. «Eres listo. A veces. Otras veces soy bastante tonto. Mamá dice que todo el mundo se equivoca. Lo importante es aprender. Tu madre es muy sabia». Fue en febrero cuando surgió la primera gran crisis. Lucía tuvo una caída fea en el colegio. Estaba trepando a un árbol, resbaló y cayó. Se rompió el brazo. Sofía llamó a Javier, presa del pánico, mientras iba de camino al hospital. «No sé si necesitará cirugía. No sé qué hacer. Yo...». «Respira», la interrumpió Javier, cogiendo ya las llaves del coche. «¿Qué hospital?». «El Hospital San Agustín, en Avilés». «Pero Javier, no tienes por qué». «Estoy saliendo de Madrid ahora mismo. Estaré allí en 4 horas». Lo hizo en 3 horas y 40 minutos, batiendo todos los límites de velocidad. Encontró a Sofía en la sala de espera, con los ojos rojos, las manos temblorosas. Instintivamente la abrazó. Ella se puso rígida por un segundo y luego se derritió, dejando que él la sostuviera. «Estaba llorando tanto», susurró Sofía contra su pecho. Nunca la había visto llorar de esa manera y no podía hacer nada, Javier. No podía quitarle el dolor. «¿Dónde está ahora?». «Le están poniendo la escayola. No necesita cirugía, gracias a Dios. Pero está asustada. Estaba pidiendo...». «¿El qué?». «A ti», confesó Sofía. No paraba de preguntar si iba a venir Javier. Cuando Lucía salió con la escayola, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero cuando vio a Javier, toda su cara se iluminó. «Javier, ¿has venido?». «Claro que he venido». Se arrodilló a su lado. «¿Cómo te encuentras?». «Me duele, pero mira», mostró la escayola rosa. «He elegido el color, y puedes dibujar en ella». Javier pasó la noche en Cudillero. Los tres, él, Sofía y Lucía, cenaron pizza en la habitación de Lucía, vieron una película de Disney y finalmente Lucía se durmió entre ellos, su brazo escayolado, descansando cuidadosamente sobre la almohada. «Gracias», susurró Sofía en la oscuridad después de que Lucía se durmiera. «Por venir, por estar aquí». ¿Dónde más iba a estar? Y en ese momento algo cambió entre ellos. Javier lo sintió. La tensión que siempre existía, ese borde afilado de resentimiento y dolor, se suavizó. No desapareció, quizás nunca lo haría por completo, pero se suavizó. En marzo, Javier llevó a Lucía a su primer musical, una producción local de El Rey León en un pequeño teatro de Gijón. Sofía fue con ellos, y por primera vez parecían una familia. Los extraños asumían que lo eran. «Su hija es preciosa», dijo una señora en el intermedio, sonriéndoles a los tres. «Gracias», respondió Sofía automáticamente, y no la corrigió. Lucía, que lo había oído, miró entre los dos adultos, una expresión pensativa en su rostro, pero no dijo nada. En abril fue el cumpleaños de Sofía. 26, no, ahora tenía 33, calculó Javier. 7 años desde que la había visto por última vez en esa oficina. «¿Podemos hacerle una fiesta sorpresa a mamá?», preguntó Lucía llamando a Javier el lunes anterior. «Claro,
¿Qué tienes en mente? Conspiraron juntos. Javier condujo hasta Cudillero el jueves por la noche. Trajo una tarta de la mejor pastelería de Madrid, globos, decoraciones. Lucía y Carmen ayudaron a prepararlo todo mientras Sofía estaba haciendo la compra. Cuando ella volvió, gritaron «¡Sorpresa!» y Sofía rompió a llorar. «¿Habéis hecho esto por mí?» «Claro», saltó Lucía emocionada. «Es tu cumpleaños. Y mira, Javier ha traído una tarta enorme. Era una tarta sencilla, chocolate con fresas, la favorita de Sofía». Javier todavía recordaba pequeños detalles como ese. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Javier y Sofía se sentaron en el porche. Él le dio un regalo, no algo caro, sino algo significativo, un sencillo collar de plata con un colgante en forma de corazón, dentro del cual estaba grabada una pequeña L. «Por Lucía», explicó, «para que siempre la lleves cerca del corazón. No es que necesites un recordatorio». Sofía tocó el collar, con los ojos húmedos de nuevo. «Javier, sé que no puedo volver atrás en el tiempo, no puedo deshacer lo que hice, pero quería que supiera», respiró hondo, «que me arrepiento, todos los días, y que verte con ella, ver lo que has construido, la persona increíble que estás criando, eso me enseña lo que realmente importa». Sofía no respondió con palabras, simplemente se inclinó y por primera vez en 8 años lo besó en la mejilla. Fue casto, rápido, pero significó todo. Agosto llegó con sus aguas frías y cielos despejados. El cumpleaños de Lucía estaba a un mes de distancia, y con él, la promesa de revelar finalmente la verdad. Javier estaba nervioso de una forma que las reuniones del consejo nunca lo dejaban. Esta era una conversación que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. «¿Y si me odia?», le confesó a Sofía durante un paseo por la playa mientras Lucía jugaba a lo lejos. «No te va a odiar. ¿Cómo lo sabes?» «Porque te quiere, Javier. A su manera, en la medida en que una niña de casi 8 años puede querer. Y cuando los niños quieren, perdonan mucho. Pero son 7 años. 7 años que no estuve allí. Y 9 meses que sí has estado. Constantemente, sin fallar. Eso cuenta». Javier observó a Lucía intentar coger un cangrejo, riendo cuando se le escurría entre los dedos. «Ahora pregunta menos por su padre». «Lo sé. Creo que...» Sofía dudó. «Creo que subconscientemente ya ha llenado ese espacio. Contigo. ¿Crees que ya lo sabe? ¿De alguna manera?» «Los niños son intuitivos. No me sorprendería si hubiera sospechado algo. Vuestros ojos son idénticos. Y está esa forma en la que la miras, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Porque lo es». Planearon la revelación cuidadosamente. Después de la fiesta, después de que los invitados se fueran, después de la tarta y los regalos, los 3 se sentarían en el patio y Sofía y Javier se lo contarían juntos. «¿Necesitamos un terapeuta infantil?», preguntó Javier. «Ya he hablado con una. Estará de guardia por si Lucía necesita hablar después». «Has pensado en todo. Soy madre. Es mi trabajo». La fiesta se fijó para el sábado, 15 de septiembre. Javier llegó el viernes por la noche, pero esta vez Sofía le permitió quedarse en la pensión. Había una habitación de invitados libre, para que puedas estar aquí cuando se despierte, explicó Sofía. Lucía se despertó antes que el sol, como siempre hacía cuando estaba emocionada. Saltó a la cama de Javier, él todavía dormía, y gritó: «¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, princesa!», dijo él, arreglándole los rizos alborotados. «8 años. Estás tan mayor». «Lo sé, y hoy va a haber una fiesta con todos mis amigos, y tarta de chocolate, y la tita Carmen ha dicho que va a haber una piñata». El día pasó en un torbellino de preparativos. Se ataron globos de colores a los geranios. Se montó una mesa en el patio con un mantel estampado de mariposas. Carmen horneó la tarta más elaborada que había hecho nunca. 3 pisos de chocolate con relleno de brigadeiro y cobertura de fideos de colores. Los invitados empezaron a llegar a las 2 de la tarde. 12 niños del colegio de Lucía, algunas madres, el vecino simpático que siempre le daba caramelos a Lucía cuando pasaba. El patio estalló en vida. Gritos de alegría, risas, niños corriendo, música sonando. Javier ayudó a organizar los juegos. Carrera de sacos, sogatira, el juego de las estatuas. Se sorprendió de la facilidad con que los niños lo aceptaron. «¿Eres el padre de Lucía?», preguntó un niño llamado Juan mientras Javier le ataba el saco de patatas a las piernas. Javier se congeló por medio segundo.
Soy un amigo de la familia. Ah, ¿te pareces a ella? En los ojos. Antes de que Javier pudiera responder, Juan ya estaba corriendo, saltando en el saco, gritando emocionado. Sofía, que había oído el intercambio, le tocó el brazo a Javier suavemente. Unas horas más, susurró. La piñata fue un éxito ruidoso. Lucía, con los ojos vendados, giró 3 veces y le dio con fuerza, los caramelos lloviendo como confeti azucarado. Los niños se tiraron al suelo, riendo y compitiendo por chucherías y chocolates. Cuando llegó la tarta, todos cantaron el cumpleaños feliz. Lucía sopló las velas, 8, más una para crecer, y pidió un deseo en silencio, con los ojos apretados en concentración. ¿Qué has pedido?, le preguntó Javier después. Lucía sonrió misteriosamente. Si lo cuento no se cumple. A las 6 de la tarde los últimos invitados se fueron. Lucía estaba agotada pero radiante, rodeada de regalos por abrir. Le regalaron libros, muñecas, juegos, ropa. De Javier un telescopio, porque una vez había mencionado que quería ver las estrellas de cerca. ¡Es perfecto!, gritó abrazándolo con fuerza. «¿Puedo usarlo esta noche?» «Claro». «Lucía», intervino Sofía con voz cuidadosa, «antes de eso, tenemos que hablar. Tú, yo y Javier». Lucía miró entre los dos adultos, su expresión volviéndose seria. «¿Hablar de qué? Ven, siéntate aquí con nosotros», dijo Sofía señalando la mesa bajo la parra. La noche estaba cayendo. Las luciérnagas empezaban a parpadear en el patio. Los tres se sentaron, Lucía entre Sofía y Javier, de repente muy callada. «Lucía, mi amor», empezó Sofía, cogiendo la mano de su hija, «sabes que siempre has preguntado por tu padre». Lucía asintió lentamente, sus ojos grandes y atentos. «¿Y sabes que Javier ha estado viniendo a visitarnos desde hace casi un año?» Otro asentimiento. Sofía respiró hondo. Javier podía ver que sus manos temblaban ligeramente. Él puso su mano sobre la de ella, dándole fuerza. «Mi amor», dijo Sofía suavemente, «Javier es tu padre». El silencio que siguió pareció extenderse infinitamente. Lucía miró de Sofía a Javier procesando. «Mi padre», dijo finalmente. «¿Mi padre de verdad?» «Sí», dijo Javier con voz ronca. «Soy tu padre biológico, Lucía. Pero dijiste que vivía lejos, que no podía estar aquí. Vivía lejos, y tomé decisiones muy equivocadas cuando naciste. Decisiones que me avergüenzan hasta el día de hoy. ¿Por qué no te quedaste?» La voz de Lucía era pequeña, vulnerable. «No me querías». Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Se deslizó de la silla y se arrodilló frente a Lucía, poniéndose a su nivel. «No», dijo con firmeza. «No fue eso. Nunca fue eso. Fui un cobarde. Tenía miedo. Tenía mucha presión de otras personas, y dejé que esa presión me hiciera tomar la peor decisión de mi vida, la decisión de no estar allí cuando naciste». Lágrimas empezaron a correr por el rostro de Lucía. «¿Pero por qué has vuelto ahora?» «Porque te vi. En el centro comercial, ¿recuerdas? Hace un año. Y en el momento en que te vi, que te miré a los ojos, ojos que son iguales a los míos, me di cuenta de lo que había perdido, y no podía perder ni un momento más». «¿Tú lo sabías todo este tiempo?» Lucía miró a Sofía. «¿Lo sabías y no me lo contaste?» «Quería estar segura», explicó Sofía, secándose sus propias lágrimas. «Quería estar segura de que él realmente se iba a quedar, de que no te haría daño,